Pues mi intervención no será más alentadora que la de Fabricio. La verdad es que estamos en una situación bastante compleja. Sofía estuvo hace poco también en Colombia defendiendo ante la Corte Constitucional nuestra postura frente al matrimonio igualitario. Lamentablemente ya fallaron, y fallaron pues como creímos lamentablemente que lo iban a hacer. Yo creo que una de las amenazas graves que tiene hoy Latinoamérica en general, empezando por supuesto por Venezuela, que es un lamentable ejemplo de lo que es el riesgo de la democracia, parte por la desinstitucionalización que tenemos hoy en nuestro país, en nuestros países. Fabricio hablaba de manera adecuada sobre la tridivisión del poder y la colaboración armónica y funcional que deben existir en los tres poderes públicos. En la medida que estos poderes tengan legitimidad popular y realmente sean independientes uno del otro, pues podrán no solamente trabajar armónicamente, sino controlarse unos a otros. Esta desinstitucionalización lo que ha logrado es el nacimiento precisamente de líderes mesiánicos, de líderes populistas, que han acaparado ya en sistemas de por sí presidencialistas pues más poder alrededor de la figura del presidente, y por lo tanto pues desinstitucionalizado todavía más las democracias de nuestros países. Y esto no solamente pone en riesgo la democracia, sino también pone en riesgo la estabilidad de la región, que lamentablemente pues es bastante precaria. Ha sido continuo el abuso del poder por parte del Ejecutivo en nuestros países, especialmente en Colombia, en diferentes temas que no son el punto de discusión. Lamentablemente también la corrupción, que ha profundizado todavía más la desigualdad y la inequidad. Hoy en día el poder legislativo es prácticamente un poder inexistente en mi país. Lo digo con dolor, hago parte del legislativo de mi país. De las funciones muy importantes que tiene un poder legislativo, de hacer las leyes, reformar la Constitución y ejercer el control político, hoy en día el Congreso de Colombia no tiene agenda legislativa propia, obedece a la agenda legislativa del Ejecutivo. No tiene agenda de reforma constitucional propia, obedece a la agenda de reforma constitucional, y como no tiene autonomía presupuestal, ni tiene poder ni legitimidad real, pues el control político es precario y prácticamente inexistente. La justicia pues ha servido para perseguir opositores, el caso de Venezuela, eso debería ser un tema de preocupación de la OEA. Y en el caso de Colombia, la justicia refleja unos índices de impunidad cercanos al 97%. En los casos más dramáticos, quienes son más optimistas hablan de un índice de impunidad cercano al 94%. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los argumentos, y aquí ya empiezo a entrar en materia porque tengo que hablar del caso Duque, yo sé que es parte de lo que tengo que hablar, pero no quería dejar de mencionar lo que pasó con el tema del matrimonio igualitario, donde básicamente el argumento es que como el Congreso no legisló, entonces la Corte tuvo que hacerlo. Eso es como si al legislativo nos dieran el derecho entonces de empezar a emitir sentencias judiciales de condena porque la justicia no lo hace. Básicamente ese sería el argumento. Si la rama jurisdiccional no lo hace, entonces nosotros tenemos el derecho de hacerlo. No, definitivamente no. Eso sería absolutamente inaceptable. Como dato curioso, pues ustedes saben dónde nace la OEA, nace en Bogotá. Nace además en el marco de un problema muy grave que es el Bogotazo, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo liberal bastante, digamos, social, digamos, al menos pues su acogida, y mucha gente ubica allí el inicio de la violencia que vivimos actualmente en el país. Como dato curioso para que ustedes lo sepan, es allí donde por primera vez el FBI y la DEA ubica a Fidel Castro. Es donde se tiene primera noticia
de Fidel Castro. Yo creo que esto puede empezar a dar una idea de lo que allí empezó a nacer y de lo que hemos llegado hoy en día. Es la primera vez que hay registros judiciales de Fidel Castro, es en esta revuelta. La OEA nace entonces como un organismo multilateral, y lo decían, que promete la defensa de la democracia y por lo tanto de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos pues parte de la base de la necesidad de la defensa de la democracia y de la institucionalidad y por lo tanto del Estado de Derecho y democrático. No se entiende entonces por qué hay una extralimitación de la OEA en funciones que son jurisdiccionales de los países, cuando claramente, y por eso toda esta introducción tan larga, cuando claramente esto lo que logra es desinstitucionalizar todavía más los poderes públicos en los países de Latinoamérica y por lo tanto poner todavía más en riesgo la ya muy precaria existencia democrática en estos países.